Bienvenidos a la clase de fisiología. En este video vamos a hablar sobre la digestión de lípidos en rumiantes. El objetivo de esta clase es conocer la digestión de los lípidos en los rumiantes y para ello vamos primero a clasificar los lípidos de los alimentos, luego vamos a hablar sobre la biotransformación de los lípidos en el rumen y finalmente vamos a recordar cómo es la digestión y la absorción de los lípidos en las porciones digestivas postruminales. Los lípidos presentes en los alimentos ofrecidos a los rumiantes se pueden clasificar en dos tipos principales. Los estructurales, que están mayormente ubicados en lo que serían las porciones de la planta vegetativa, sobre todo en las hojas, y estos pueden ser superficiales o celulares. Dentro de los superficiales tenemos a las ceras y las cutinas que no carecen de una importancia nutricional. Dentro de los lípidos celulares de los forrajes verdes están los fosfolípidos y los galactolípidos. Estos lípidos principalmente se encuentran formando, por ejemplo, la membrana celular de organelas como los cloroplastos, que están muy presentes en las hojas de los forrajes verdes. También existen lípidos que son de reserva y que se encuentran principalmente en los granos de cereales y en las semillas de las oleaginosas, que también son alimentos ofrecidos con frecuencia en los rumiantes. Los granos de cereales, por ejemplo el trigo, la avena, la cebada, el centeno, son granos que como principal molécula energética de reserva que tienen es el almidón, que es un hidrato de carbono. Pero los lípidos, que también pueden estar presentes en estos granos, son en su mayoría fosfolípidos y galactolípidos, similares a los que se encuentran en las hojas de los forrajes verdes. Mientras que las semillas de oleaginosa tienen como principal fuente energética de reserva los lípidos y estos son triglicéridos. En esta imagen vemos la estructura de algunos de los lípidos que mencionamos anteriormente. Por un lado tenemos a los galactolípidos y aquí tenemos a los triglicéridos. Fíjense que los galactolípidos y los triglicéridos están formados por una molécula de glicerol a la cual se le van a unir cadenas de ácidos grasos. Cuando los ácidos grasos están unidos al glicerol, se dice que están esterificados. ¿Qué diferencia hay entre un triglicérido y un galactolípido? Es que el galactolípido, uno de los carbonos que está formando el glicerol, está unido a una molécula de galactosa, que es un tipo de hidrato de carbono. ¿Qué diferencias hay con respecto a las cadenas de ácidos grasos que pueden estar formando los triglicéridos o los galactolípidos? O también pueden estar de forma libre, a veces también en los alimentos. Bueno, esta cadena de ácidos grasos puede variar de acuerdo a su longitud, que va de 1 a 30 carbonos. Recuerden que los ácidos grasos que tienen hasta 6 carbonos son los considerados ácidos grasos volátiles. Los ácidos grasos volátiles que se forman en el rumen a partir de la fermentación de distintas moléculas orgánicas son el acético, que tiene solo 2 átomos de carbono, el propiónico, que tiene 3 átomos de carbono, y el butírico, que tiene 4 átomos de carbono. Otra diferencia que puede haber entre las distintas moléculas de ácidos grasos es la hidrogenación que presenta. Y esto tiene que ver con el tipo de enlace que hay entre los carbonos que forman la cadena de ácido graso. Si esos enlaces son simples, entonces son ácidos grasos saturados, mientras que si esos enlaces entre carbonos son dobles, es un ácido graso insaturado. Si tiene más de un doble enlace, es poliinsaturado. También los ácidos grasos, de acuerdo a su conformación espacial,
pueden ser clasificados en cis o trans. Son distintos tipos de isómeros. A su vez, si los ácidos grasos no se encuentran unidos a ninguna molécula, como por ejemplo el glicerol, son ácidos grasos libres. Mientras que si están unidos al glicerol, se dice que son esterificados. Por otro lado, los ácidos grasos también podemos considerarlos esenciales o no esenciales, dependiendo de si el organismo puede sintetizarlos o no. Aquellos ácidos grasos esenciales son o escasamente sintetizados por las células de los organismos o directamente no pueden ser sintetizadas por ellas. En este cuadro vemos la proporción que hay de distintos tipos de ácidos grasos en alimentos destinados a los rumiantes. Tenemos por un lado forrajes, que pueden ser forrajes verdes o enificados, como el ryegrass, la alfalfa, un heno de gramínea y un heno de alfalfa. Y además tenemos la semilla de soja, que es una oleaginosa. Por lo tanto, el porcentaje de extracto etéreo, que vendría a representar la fracción de los lípidos de los alimentos, en una semilla de oleaginosa como la soja, es alta, puede llegar hasta un 40% del total de la materia seca de este tipo de alimento. Mientras que en los pastos no llega a alcanzar el 10% total de la materia seca. Sin embargo, tanto en las plantas como en las semillas, vemos que hay una gran proporción de ácidos grasos poliinsaturados. ¿Cómo es esta nomenclatura? Acá dice 18, esto quiere decir que es un ácido graso de 18 carbonos y este número 2 representa el número de doble enlace que tiene ese ácido graso. En este caso tenemos el linoleico y el linolénico, que tiene 18 carbonos los dos, pero uno, por ejemplo, tiene 2 dobles enlaces y otro tiene 3 dobles enlaces. Y después está, por ejemplo, el oleico, que también tiene 18 carbonos, pero tiene un único enlace doble. También está presente el esteárico en menor proporción, que es un ácido graso también de 18 carbonos, pero que no tiene doble enlace en su cadena. Y el palmítico es de 16 carbonos sin doble enlace. La importancia de que los alimentos de origen vegetal tengan gran proporción de ácidos grasos poliinsaturados radica en que estos ácidos grasos poliinsaturados son además esenciales, ya que no pueden ser sintetizados por el organismo y por lo tanto deben ser incorporados en la dieta. Ahora que ya conocemos cuáles son los lípidos presentes en los alimentos destinados a los rumiantes, vamos a pasar a explicar qué cambios se producen en estas moléculas una vez que son atacadas por la microbiota presente en el líquido ruminal. Es importante que sepamos y recordemos que los microorganismos presentes en el rumen van a modificar a los lípidos de la dieta que están en los alimentos que ingiere el rumiante. Esa modificación la van a provocar por dos procesos principales. Uno es la hidrólisis y la otra es la biohidrogenación. En estos dos procesos intervienen enzimas que son liberadas y producidas por las bacterias que habitan en el rumen. Por otro lado, cuando se produce la hidrólisis y la separación del glicerol de sus cadenas de ácidos grasos, esas cadenas de ácidos grasos en el ambiente ruminal se van a saponificar, que es otro proceso que no es enzimático y que significa simplemente la unión covalente iónica entre la cadena de ácidos grasos con iones que se encuentran en el líquido ruminal, como por ejemplo el calcio y el magnesio. Ahora vamos a ver de qué se trata la hidrólisis
y la biohidrogenación, dos procesos en donde participan enzimas de la microbiota ruminal. En esta imagen vemos una molécula que es un galactolípido, en este caso un digalactolípido porque tiene dos moléculas de galactosa unidas a un glicerol y ese glicerol a su vez también está unido a dos cadenas de ácidos grasos. ¿Qué sucede durante la hidrólisis? En el proceso de hidrólisis, las bacterias liberan unas enzimas que se llaman lipasas bacterianas que van a provocar la ruptura de esta molécula separando por un lado la cadena de ácidos grasos, por otro lado el glicerol y por otro lado la galactosa. ¿Qué sucede con la galactosa y el glicerol que se liberaron a partir de la hidrólisis del galactolípido? Bueno, estas dos moléculas son fermentadas hasta ácidos grasos volátiles. Son incorporadas al interior del soma bacteriano y el microorganismo lo que hace es fermentar esas moléculas. ¿Y qué obtiene con ello? Por un lado va a obtener ATP y por otro lado va a liberar ácido graso propiónico y este finalmente va a ser absorbido por las paredes ruminales. ¿Qué sucede con las cadenas de ácidos grasos que fueron liberadas a partir de la hidrólisis de los triglicéridos o los galactolípidos? Bueno, aquellas con doble enlace van a ser biohidrogenadas e isomerizadas gracias a la acción de enzimas presentes en las bacterias, enzimas que van a ser liberadas por la bacteria y que van a provocar la biohidrogenación e isomerización de esas cadenas de ácidos grasos. Entre un 70 y un 80% de esos ácidos grasos va a ser sometido a la biohidrogenización. El resto puede ser que no sufra cambios, no se modifique y sea incorporado como tal al soma bacteriano. Y luego, esta bacteria, una vez que alcanza el aparato digestivo posterior, o sea, llega a gomazo y luego pasa a intestino, cuando es digerida por las enzimas del rumiante, va a haber llevado consigo ácidos grasos poliinsaturados presentes en los alimentos. Ya sea que hayan sido hidrogenados e isomerizados o no, todas las cadenas de ácidos grasos que se encuentran en el rumen van a ser saponificadas. Esto quiere decir que se van a unir a un catión y de esa forma llegan luego a gomazo y a intestino. ¿En qué consiste el proceso de biohidrogenación? Enzimas presentes, enzimas de origen microbiano, lo que van a hacer es a los ácidos grasos poliinsaturados y de configuración cis, que son los más abundantes en los alimentos, como vimos al principio, esas enzimas lo que van a hacer es transformarlos en ácidos grasos saturados y de configuración trans. Eso es el proceso de biohidrogenación. Es la transformación de ácidos grasos poliinsaturados en saturados. Y a su vez también cambian su configuración espacial de cis a trans. Acá vemos una molécula de ácido linolénico, que recordemos, era uno de los ácidos grasos esenciales presentes en los alimentos que tiene 18 carbonos y 3 doble enlaces. Durante el proceso de biohidrogenación, lo que sucede con esta molécula de ácido graso es que va a perder esos doble enlaces que estaban uniendo estos carbonos de aquí presentes. ¿Qué sería la isomerización? La isomerización es que
un ácido graso que tiene una configuración cis espacialmente, tiene una cadena de con esta estructura. La isomerización cis significa que los hidrógenos que están unidos a estos carbonos se encuentran en el mismo lado, mientras que la isomerización trans, los hidrógenos que están unidos a estos carbonos se encuentran en lados opuestos. Esta figura ayuda a entender un poco qué es este proceso de biohidrogenación e isomerización al cual son sometidas las moléculas de ácidos grasos en el rumen, debido a la acción de las enzimas microbianas. Fíjense, acá tenemos dos átomos de carbono que están interviniendo en el doble enlace de la molécula del ácido graso. Los carbonos tienen 4 sitios de unión, ¿sí? 4 sitios de unión tiene un átomo de carbono. Generalmente, esos sitios de unión se completan con hidrógenos y si no, van a estar unidos entre ellos formando la larga cadena de carbono que integra la molécula de ácido graso. Acá tenemos un fragmento de una cadena de un ácido graso que tiene una configuración cis y que es insaturado porque fíjense que estos dos carbonos están unidos por doble enlace. El resto de los sitios de unión del carbono, uno va a estar unido a otro carbono que estaría aquí, y el cuarto sitio de unión está unido a moléculas de hidrógeno. Si esas moléculas de hidrógeno se encuentran del mismo lado, entonces la configuración es cis. Pero si las moléculas de hidrógeno se encuentran en lados opuestos, la configuración de ese ácido graso es trans. Es una configuración espacial diferente. Sin embargo, tiene el mismo número de doble enlace y el mismo número de carbono. Ahora fíjense, si estos dos carbonos se sueltan un doble enlace, va a quedar un enlace libre del carbono que se va a tener que unir a algo. En el proceso de biohidrogenación, esa unión libre que queda de los carbonos se une a hidrógeno. Se hidrogeniza, digamos, la molécula de ácido graso. Y ya no tiene más doble enlace, sino que pasa a ser un ácido graso saturado. En el rumen, el proceso de biohidrogenación, que es la saturación de ácidos grasos poliinsaturados como el linoleico, el oleico y el linoleico. Fíjense que este tiene 3 dobles enlaces, este tiene un único doble enlace y este tiene 2 dobles enlaces. Genera a su vez compuestos intermedios que también pueden acumularse aquí en el rumen y pueden llegar a ser absorbidos posteriormente en duodeno si es que escapan al proceso de biohidrogenación y no llegan a saturarse completamente hasta ácido graso estiárico, donde vemos aquí que no tiene doble enlace. Esos compuestos intermedios que se forman del proceso de biohidrogenación son el ácido ruménico y el ácido basénico, que como ven acá también pasan de configuración cis a trans. ¿Qué pasa con estos ácidos grasos ruménico y basénico? Son los ácidos linoleicos conjugados, así también se los conoce. Y puede ser que abandonen el rumen directamente, se saponifiquen y abandonen el rumen, o continúen la biohidrogenación hasta formar ácido estiárico. Estos SCLA que alcanzan luego el duodeno y son absorbidos, puede ser luego que integren parte de tejido del animal o de secreciones en el animal, como por ejemplo la leche. Por supuesto que nosotros no vamos a pretender que ustedes se aprendan cuáles son los pasos que se dan en el proceso de biohidrogenación hasta transformarse
por ejemplo el ácido oleico o el linolénico N-esteárico. Simplemente recuerden que este proceso lo que va a hacer es saturar a las moléculas de ácidos grasos poliinsaturados a moléculas de ácido graso saturadas. Y que va a haber compuestos intermedios que se pueden formar que podrían llegar también a ser absorbidos a nivel duodenal. Pero es necesario simplemente que recuerden de qué se trata esto de la biohidrogenación y cuál es el principal cambio que se observa en las moléculas de ácidos grasos que están en los alimentos. Y ese cambio es, por supuesto, la saturación de la molécula. La saponificación es simplemente la unión de los ácidos grasos liberados a partir de la hidrólisis a cationes como el calcio y el magnesio. Y de esa forma están presentes en el líquido ruminal. Mientras esos ácidos grasos estén unidos a un catión de calcio o de magnesio, no van a poder ser biohidrogenados. ¿Por qué? Porque esta unión que se da es una unión iónica y ocupa el lado polar de la molécula, que es el mismo lado por el que se adhieren las bacterias para poder biohidrogenar toda la molécula. Pero, como esta unión es bastante inestable a pH ruminal, estos ácidos grasos, una vez que son liberados a partir de la hidrólisis del triglicérido o del galactolípido, se unen a los cationes y también se liberan de estos con la misma facilidad y rapidez. Y cuanto más doble enlace tenga la molécula, más inestable es esta unión dentro del líquido ruminal. Por lo tanto, le da tiempo a las bacterias para poder realizar los procesos de biohidrogenación que vimos anteriormente. Una vez que la molécula ha sido saturada, la bacteria lo que hace es simplemente liberarla, dejarla en el ambiente, en el líquido ruminal, y ahí también se va a unir al calcio y al magnesio nuevamente, o al magnesio nuevamente, y de esta forma, en forma de jabones, abandona el rumen. ¿Por qué las bacterias se toman este trabajo de procesar a los lípidos, a la parte de la molécula de ácido graso? Y es básicamente porque esos ácidos grasos poliinsaturados que se encuentran libres en el ambiente ruminal disminuyen la digestibilidad de los alimentos porque dificultan el acceso de las enzimas digestivas bacterianas a otros componentes y otros nutrientes del alimento que ellas aprovechan para obtener energía y moléculas que les sirven para su crecimiento. Además, esos ácidos grasos poliinsaturados también tienen algún tipo de efecto que altera a la microbiota, afectando la tensión superficial y la permeabilidad de las membranas bacterianas. Y las principales bacterias que se afectan con la presencia de estos ácidos grasos poliinsaturados de los lípidos de los alimentos son la flora celulolítica, la metanogénica y los protozoos. Entonces, estas transformaciones que vimos recién, que se dan en la molécula de los lípidos, ayudan a evitar y mitigar todos estos problemas que generan en el ambiente ruminal. Es por eso también que la dieta de los rumiantes no puede estar excedida en lípidos porque va a afectar la digestibilidad de otros constituyentes del alimento, sobre todo de la fibra. ¿Qué sucede en abomaso y en duodeno? El bajo pH del abomaso y de la porción proximal del duodeno separa los ácidos grasos del catión. Ya vimos que los ácidos grasos se unían a calcio o magnesio. Debido al pH que cambia drásticamente en abomaso, que se vuelve mucho más ácido, esa unión entre el catión y el ácido graso se separa y esos ácidos grasos pasan a la forma no disociada. Esto quiere decir que no tienen ya una carga que atraiga un catión, una carga negativa que atraiga un catión. Entonces se los obliga a adherirse a otras partículas sólidas del alimento y así
llegan finalmente a duodeno para luego ser absorbidos en yeyuno. Finalmente, ¿qué tipo de lípidos llegan a duodeno para poder ser digeridos a través de la secreción pancreática, de las enzimas de la secreción pancreática, en colaboración con la secreción biliar? Bueno, lípidos presentes en las células microbianas que pueden ser que hayan incorporado directamente desde el alimento o que ellas mismas hayan sintetizado. Las bacterias se caracterizan por sintetizar ácidos grasos de cadenas ramificadas y además de cadenas de número impar de carbono. En cambio, los mamíferos, por ejemplo, sintetizan ácidos grasos únicamente de cadenas pares, de 20, de 18, de 16 carbonos. Estos lípidos contenidos en las bacterias van a poder ser digeridos por principalmente la fosfolipasa pancreática, ya que van a ser en su mayoría fosfolípidos de membrana, lo que va a tener que digerir de las bacterias, y ayudados obviamente por las sales biliares que presenta la secreción biliar. A su vez, también van a llegar ácidos grasos saturados, que fueron el producto que quedó de los ácidos grasos poliinsaturados presentes en los alimentos y que habían sido biohidrogenados por las bacterias, y podría llegar también algún ácido graso poliinsaturado o algún tipo de molécula intermedia que se genera en el proceso de biotransformación o biohidrogenación que se produce en las cadenas de ácidos grasos de los lípidos de los alimentos en el rumen. En duodeno ya están desaponificados porque el calcio y el magnesio se liberó en el pH ácido del estómago, del abomaso. Luego, estos ácidos grasos y los lípidos que se digerieron de las bacterias se van a terminar absorbiendo a nivel de yeyuno. Como conclusión final, debemos recalcar que los lípidos presentes en los alimentos destinados a rumiantes son transformados por la microbiota ruminal debido a los procesos de hidrólisis y biohidrogenación que ocurren en esa porción del tracto digestivo del animal. Hasta aquí llegamos con la clase. Muchas gracias.